Bueno, en esta serie de videos vamos a utilizar el teorema de la divergencia de Gauss para calcular unos flujos de unos campos vectoriales sobre algunas superficies. La estrategia que vamos a seguir siempre va a ser la misma. Por el teorema de Gauss, calcular un flujo se va a traducir en calcular una triple integral. Y para calcular una triple integral necesitamos calcular el integrando que nos dice el teorema de Gauss y la región sobre la cual debemos integrar. Posteriormente solamente integraremos y llegaremos a una respuesta. En este ejercicio tenemos que calcular el flujo del campo vectorial xz, yz y 1 sobre la superficie G dada por el corte superior de la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9, o sea, una esfera de radio 3, y el plano z igual a 2, que es un plano horizontal. Entonces, sí, de nuevo, repitiendo la estrategia por el teorema de Gauss. En este caso, como el campo vectorial no tiene ninguna restricción y la región, la superficie sobre la cual queremos calcular el flujo es una superficie que encierra un volumen, que en este caso ese volumen lo vamos a llamar R. El teorema de Gauss nos dice que debemos integrar sobre la región que encierra la superficie la divergencia del campo vectorial dado. Así pues, lo primero que debemos hacer es describir la región R. En este caso, como decía el enunciado, tenemos una esfera de radio 3 y la cortamos con el plano z igual a 2. De ahí nos quedamos con la parte de arriba y esa parte de arriba es mejor descrita en, en coordenadas cilíndricas. ¿Cómo se describiría en coordenadas cilíndricas? Pues miramos entonces cuál es el círculo de mayor envergadura que tiene la figura, en este caso la base, y la base se obtiene simplemente igualando la ecuación de la esfera, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9, con la ecuación del plano z igual a 2. Si z es igual a 2, z cuadrado es igual a 4, se pasa a restar. Tenemos entonces que x cuadrado más y cuadrado es igual a 5, y eso nos dice que el radio de este círculo en la base es raíz de 5. De manera que si usamos coordenadas cilíndricas, el radio iría desde 0 hasta 5, el ángulo polar iría desde 0 hasta 2pi, y la altura que corresponde al eje z iría desde, si yo estoy en el piso, voy a considerar, voy a subir, hasta que llegue a la altura 2, que es la altura correspondiente al plano. Sigo subiendo hasta que toco la esfera. La esfera en este caso tiene ecuación raíz de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, pero en coordenadas cilíndricas x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. De ahí que z tenga límites como límite superior, raíz de 9 menos r cuadrado. Entonces ya tenemos la descripción de la región R en las mejores coordenadas con las que podemos describirlo, que es en este caso coordenadas cilíndricas. Lo segundo que tenemos que calcular es la divergencia del campo vectorial que nos dan para poder usar el teorema de Gauss. En este caso, pues tenemos que describir al campo vectorial como un vector de tres funciones, f1, que en este caso es xz, f2, que es yz, y f3, que es la función constante 1. Una vez identificamos cuáles son las funciones que componen al vector del campo vectorial, la divergencia se calcula simplemente haciendo la derivada del primero con respecto a x, más la derivada del segundo con respecto a y, más la derivada del tercero con respecto a z. En este caso es fácil de calcular, la derivada contra x de xz es la función z, la derivada contra y de yz es la función z, y la derivada contra z de una función constante pues es 0. De ahí entonces que la divergencia sea z más 0, o sea 2z. Finalmente, la integral que queremos entonces calcular es la triple integral sobre la región R de la divergencia del campo dado, en este caso 2z. Pero esta integral está expresada en coordenadas cartesianas. Cartesianas. Pero la descripción de la región R es una descripción en coordenadas cilíndricas.
De manera que lo más conveniente sería hacer un cambio de variable para poder hacer la integral con coordenadas cilíndricas. Y al hacer ese cambio de variable, no se nos debe pasar multiplicar al integrando por el jacobiano correspondiente a ese cambio de variable. Y el cambio de variable ya lo conocemos, un cambio de variable de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas tiene como jacobiano la función r, de ahí que haya multiplicado la z por r, el 2 lo saqué de la integral y finalmente pues procediendo a integrar, como habíamos dicho, donde eh, en este caso el radio va desde 0 hasta raíz de 5, el ángulo polar va desde 0 hasta 2pi y la altura z va desde 2 hasta raíz de 9 menos r cuadrado. Al realizar esa integral, simplemente nos da 45 pi medio.